estado viendo la presentación. Y bueno, entonces estamos en la parte de la introducción o a las nociones básicas de lo que son las probabilidades, ¿no? Bueno, hemos visto algunos ejemplos de probabilidades, de asignación de probabilidades. Y entonces ahora vamos a continuar con la presentación, ¿no? Entonces acá tenemos, vamos a compartirla. ¿Se puede ver la presentación? Hola. Sí, ingeniero, se ve. Bien, entonces, la anterior clase hemos quedado, ¿cómo se define la probabilidad, no? También es importante mencionar que hay varias maneras de asignar probabilidades, pero la definición clásica de probabilidad está asociada a los juegos del azar, ¿no? Entonces, porque el desarrollo inicial de toda la teoría de probabilidades se ha asociado justamente con los juegos con dados, juegos con cartas, etcétera. Por ejemplo, nosotros habíamos indicado si tenemos un solo dado y lanzamos ese dado y tomamos en cuenta como resultado el número que ha salido, entonces ahí tenemos 6 posibles resultados. Todos ellos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿no? Pero si nosotros ahora cambiamos el suceso, ya no es simplemente lanzar un dado, sino vamos a considerar lanzar 2 dados y considerar la suma de los dos números que ya han salido de esos 2 dados. Entonces ahí vamos a poder ver ahora que todos los posibles resultados que en probabilidades se denomina el espacio muestral, ¿no? No van a tener la misma probabilidad como en el caso de cuando nosotros lanzamos un solo dado, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, si nosotros lanzamos 2 dados, 36 posibles resultados de este par de números del lanzamiento de los 2 dados. Y entonces vamos a poder ver acá que vamos a tener 36 posibles resultados. Hemos dicho, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Que el primer dado haya salido 1, el segundo dado también haya salido 1, que el primer dado haya salido 2 y el segundo haya salido 1. Aquí estamos tomando en cuenta que los resultados, el espacio muestral, todos los posibles resultados, toma en cuenta el orden, ¿no? ¿Cuál es el número del primer dado y cuál es el número del segundo dado? Por eso es que ahí tenemos, por ejemplo, en el ejemplo, 36 posibles resultados. Por ejemplo, acá, cuando decimos el primer dado salió 2 y el segundo dado 1, entonces ese es un posible resultado. Y otro posible resultado es que el primer dado haya salido 1 y el segundo dado haya salido 2, ¿no? Aunque los dos nos dan la misma suma, igual a 3, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a poder ver que debido a que consideramos el orden, ¿no? Del número que ha salido del primer dado y del segundo dado, entonces eso significa que vamos a tener 36 posibles resultados, ¿no? Entonces, ¿y de dónde vienen esos 36 posibles resultados? Eso viene de 6 elevado al cuadrado. 6 es el número de veces que nosotros, número de posibles resultados cuando lanzamos un dado, y estamos elevando a 2 porque nosotros vamos a tener, vamos a lanzar 2 dados y vamos a tomar en cuenta el orden del número del primer y del segundo dado. Entonces ahí tenemos 36 resultados. Si lanzaríamos 3 dados, entonces el número de posibles resultados sería 6 elevado a la tercera potencia, 6 elevado al cubo, ¿no? Entonces tendríamos más posibilidades todavía ahí, ¿no? Pero si nosotros vemos ahora el ejemplo, los 36 posibles resultados de lanzar 2 dados, vemos, por ejemplo, que en los extremos tenemos una sola posibilidad de que los dos salga 1, del primer dado 1 y el segundo 1. Y también en el otro extremo, hay un solo resultado cuando el primer dado salga 6 y el segundo dado salga 6. Esos son los extremos. Por lo tanto, la sumatoria va a ser en el primer caso 1 más 1, 2, y en el segundo caso 6 más 6, 12. O sea,
los posibles resultados van a variar desde la suma igual a 2 hasta una suma igual a 12, ¿no? Entonces, esos van a ser los posibles resultados, ya que nosotros estamos mencionando de que para nosotros el resultado es la suma de los dos, del número que ha salido de los dos dados, del primero y del segundo. Bien, entonces acá el espacio muestral en probabilidades se define como el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Esa es su definición del espacio muestral. Este es un experimento aleatorio porque no sabemos de antemano cuál va a ser el resultado con certeza cuando lanzamos estos dos dados, ¿no? Y tomamos en cuenta el espacio muestral de la suma de los dos dados, ¿no? Entonces, el espacio muestral, considerando que el resultado que nosotros consideramos es la suma de los dos dados, va a ser que el espacio muestral va a comenzar con 2, en el caso de que el primer dado salga 1 y el segundo también 1, y va a culminar en 12, donde los dos, el primer dado va a salir 6 y el segundo va a salir 6. Pero acá no todos los resultados tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que salga 2 es 1 en 36, ¿no? Porque solamente la única posibilidad es de que el primer dado sea 1 y el segundo 1. No hay ninguna otra posible combinación de resultados de los dos dados que nos dé una sumatoria de 2, ¿no? Pero cuando nosotros decimos la sumatoria, por ejemplo, de 3, entonces ahí tenemos dos posibles resultados de 36. ¿Cuáles van a ser esos posibles? Que, por ejemplo, el primer dado haya salido 1 y el segundo haya salido 2. Ese es un posible resultado. La suma va a ser 3. O de que el primer dado haya salido 2 y el segundo dado haya salido 1. Entonces, ambos cumplen con una sumatoria de 3. Entonces, tenemos ahí que la probabilidad de que tengamos una suma igual a 3 es de 2 en 36. Lo mismo vamos a tener para la probabilidad de que la suma de los dos dados sea 11. Lo mismo vamos a tener 2 en 36. Entonces, los extremos, como ustedes pueden ver, los extremos del espacio muestral, tanto que la suma sea igual a 2, como de que la suma sea igual a 12, siempre van a tener 1 en 36, ¿no? 1 en 36 para este ejercicio, ¿no? O sea, su probabilidad va a ser 1 en 36, ¿no? Y así, como ustedes pueden ver, el segundo resultado del espacio muestral, la suma igual a 3, tiene dos posibles resultados, lo mismo que la sumatoria igual a 11. O sea, el segundo y el penúltimo tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, acá estamos viendo que las probabilidades de ocurrencia para estos posibles resultados son diferentes. Ahora, una cosa importante también es importante mencionar es, hemos dicho que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y cada posible resultado se denomina un elemento muestral. Eso significa, la suma igual a 2 es un elemento muestral. La suma igual a 3 es otro elemento muestral y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a tener 11 espacios, 11 elementos muestrales. Este espacio muestral va a tener 11 elementos muestrales que van a ser el 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, 11, 12, ¿no? Entonces, ahí tenemos las probabilidades, entonces van a ser diferentes, ¿no? Para esos posibles resultados. Y de los 36 resultados, 6 dan una suma, por ejemplo, de 7, ¿no? 5 dan una suma de 8, ¿no? Entonces, fíjense, ahí las probabilidades, ¿no? La suma, por ejemplo, de 6, de la suma de 7, ¿no? Tenemos 6 posibles resultados, ¿no? ¿Cuáles serían esos 6 posibles resultados cuando nosotros decimos que tenemos la suma de 7, ¿no? La suma, estamos hablando donde el elemento de muestreo es igual a 7, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, el primer dado salga 1, el segundo dado salga 6. O el primer dado haya salido 1
y el segundo dado haya salido, el primer dado haya salido 6 y el segundo haya salido 1. Ahí ya tenemos dos posibles resultados, ¿no? Luego tenemos, el primero haya salido 2 y el segundo haya salido 5, o el primero haya salido 5 y el segundo haya salido 2. Hasta ahí ya tenemos cuatro posibles resultados. Los siguientes van a ser que el primer dado haya salido 3 y el segundo dado haya salido 4, o de que el primer dado haya salido 4 y el segundo dado salió 3. Ahí también tenemos la sumatoria igual a 7, y entonces tenemos los seis posibles resultados, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que vamos a tener entonces una probabilidad del total de los posibles resultados, que son 36, 6 de esos elementos muestrales cumplen con que la suma sea igual a 7. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 6 en 36. 6 casos, ¿no? O 6 elementos muestrales cumplen esa condición de que la sumatoria sea igual a 7. Por lo tanto, esa va a ser la probabilidad que nosotros tendríamos que asignar a que al lanzar dos dados, la sumatoria de ambos números sea igual a 7, ¿no? Entonces, de esa manera estamos viendo que en los valores que están al medio, en el espacio muestral, fíjense, aquí tenemos 2, 3, 4, aquí hasta 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en los extremos las probabilidades son menores, y a medida que se va acercando de ambos extremos hacia el medio, las probabilidades van a ir aumentando hasta tener una probabilidad de 6 en 36, que es la máxima probabilidad para una sumatoria igual a 7, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos viendo entonces que de esa manera se puede asignar las probabilidades de ocurrencia a cada uno de esos elementos de muestreo, ¿no? Ahora, si un experimento que está sujeto al azar, por lo tanto, nosotros podemos hacer una definición general tomando en cuenta ese experimento aleatorio de lanzar un dado, de lanzar dos dados. Entonces, estamos teniendo un experimento que está sujeto al azar. ¿Y cuándo va a estar sujeto al azar? Cuando el experimento de antemano no podemos saber con exactitud cuál va a ser el resultado. Lo único que sabemos en acá es cuáles son los posibles resultados, el conjunto de resultados, pero no podemos asegurar con certeza cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, si un experimento que está sujeto al azar resulta de n formas igualmente probables y mutuamente excluyentes, y si n sub a de estos resultados tiene un atributo a, entonces vamos a decir que la probabilidad del suceso a es la proporción de n sub a, el número de veces que ocurre la condición del evento con respecto al total de posibles resultados, que sería n en ese caso. Por ejemplo, si una moneda tiene dos caras, sello o cruz, o águila o sello, ¿cuál es la probabilidad de que salga un sello? Sumamente sencillo. La probabilidad, estamos diciendo, es de que ahí tenemos solamente dos posibles resultados, ¿no? El de que salga cara, o de que salga cruz, o de que sea águila, o de que sea sello. Y por lo tanto, la probabilidad de que una moneda salga, o una moneda salga sello, simplemente va a ser 0,5, la mitad, porque son dos posibles resultados, simplemente, ¿no? Entonces ahí la probabilidad que se asigna, la probabilidad asignada, de acuerdo a la definición clásica, va a ser un medio para de que salga sello, y también otro medio para que salga águila, o un medio para que salga cara y otro medio para que salga cruz, ¿no? Ahora, en el caso del dado, como hemos mencionado, que tiene 9 números, que tiene 6 números, en este caso del 1 al 6, si el dado es honesto, si no hay ninguna posibilidad de que el dado esté influenciado para poder salir un número, ¿no? Entonces, cuando el dado es honesto, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, y de esta manera podemos decir que la probabilidad, podemos calcular las siguientes probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar el número 1? Va a ser un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de sacar los números pares? ¿No? Va a ser un medio. ¿Cuál es la probabilidad de sacar, dice, los números 3 o 4?
Entonces ahí tenemos que sumar, son 3 o 4, entonces la probabilidad va a ser 2 en 36, ¿no? Que sería 1 en 18avos. La probabilidad de no sacar los números 3 o 4, si nosotros estamos diciendo que la probabilidad de sacar los números 3 y 4 es 2 en 6, entonces la probabilidad de no sacar los números 3 o 4 va a ser 4 en 6, o lo que es lo mismo 2/3, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades sencillas y que están relacionadas con los juegos al azar. Entonces, aquí está justamente calculado la probabilidad de sacar el número 1, va a ser 1/6, la probabilidad de sacar el número par 1/2, la probabilidad de que sea 3 o 4 va a ser 2/6 o 1 en 31, 1/3, y la probabilidad de que salga, de que el evento sea el conjunto complemento. Cuando decimos conjunto complemento, eso significa la probabilidad de que no salga ni el 3 ni el 4, lo contrario, ¿no? Y entonces eso va a ser 1 menos la probabilidad de que salga el 3 o el 4, y por lo tanto eso va a ser 1 menos 2/6, y entonces ahí vamos a tener 4/6 y tenemos entonces 2/3 como resultado, ¿no? Bien, entonces ahí calculamos de esa manera las probabilidades, ¿no? Ahora, ¿cuál otro ejemplo también de asignación clásica de probabilidades? Es cuando nosotros queremos encontrar la probabilidad de que una pareja, por ejemplo, tenga 3 hijos, ¿no? De que de esos tres hijos exactamente tengamos 2 varones, de que eso sería la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces acá nuestro suceso, nuestro evento es encontrar de que la pareja tenga un hijo varón, ¿no? La probabilidad de que sean 2 varones va a ser probabilidad de X igual a 2. La probabilidad de que a lo más sean 2 varones va a ser a lo más o a lo sumo, también se puede decir, la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. La probabilidad de que cuando menos 2 varones, cuando menos quiere decir a lo menos también, y eso va a ser la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. La probabilidad de tener exactamente más de 2 mujeres, y la única opción cuando decimos más de 2 mujeres es que sean 3, las 3 sean mujeres. Menos de 2 varones, y cuando decimos menos de 2 varones es que X sea menor a 2. Acá, X nos estamos refiriendo a que sean varones y Y nos estamos refiriendo a que sean mujeres, ¿no? Bien, entonces acá nosotros podemos calcular de esta manera. Entonces, estamos diciendo que la pareja va a tener 3 hijos, ¿no? Entonces, acá, ¿y cuáles son los posibles resultados para cada uno de ellos? En cada posibilidad, nosotros siempre vamos a tener de que sea varón o mujer. Y por lo tanto, ahí tenemos 2, ¿no? De 2. Y nosotros estamos indicando ahora de que eso se va a repetir ese suceso 3 veces. Entonces, el número de posibles resultados va a ser 2 elevado a 3, ¿no? Elevado a 3 porque va a tener 3 hijos, y eso significa entonces, ese valor va a ser igual a 8 posibles resultados. 2 es el número, aquí solamente tenemos 2 opciones, es dicotómica, de que sea varón o de que sea mujer, y eso vamos a repetir 3 veces, porque tiene que tener 3 hijos. Entonces ahí va a ser 2, el número de posibles resultados va a ser 2 elevado a 3, que es igual a 8 posibles resultados. Esos 8 posibles resultados van a ser los que estamos viendo. Que en los extremos los 3 sean varones o los 3 sean mujeres. Luego que tengamos 2 varones acá, el primero varón, el segundo varón y la tercera mujer, o que el primero sea varón, la segunda mujer y el tercero varón. Estos dos cumplen igual con la condición de que hay 2 varones, ¿no? O de que tengamos 2 mujeres, ¿no? Y entonces en ese caso acá vamos a tener el primero varón, la segunda mujer, la tercera mujer, ¿no? Y aquí también vamos a tener el otro, donde vamos a tener la primera mujer, el segundo varón y la tercera mujer, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener la otra opción más de que sea la primera mujer, la segunda mujer y el tercero varón. Entonces aquí en ambos de estos casos tenemos 2 mujeres. Acá tenemos 2 mujeres, acá también 2, ¿no? Y acá también 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos 2 varones, ¿no? Entonces, los posibles resultados son estos 8. ¿Cuáles son los que cumplen de que sean 2 varones? Va a ser aquí tenemos, fíjense, cumple acá.
Y este también cumple varón, varón, y aquí tenemos dos varones. No tenemos más opciones, por lo tanto, nuestra probabilidad, tenemos una más acá, fíjense, estamos indicando que tiene que haber dos varones. Aquí hay dos varones, aquí hay dos varones, y acá también tenemos dos varones. Entonces, son tres posibles resultados que cumplen con esa condición, y por lo tanto, entonces acá va a ser la probabilidad de que X sea igual a 2, va a ser 3 de 8. ¿Cuáles son esos tres? Aquí tenemos entonces. Este es uno, dos varones tenemos ahí. Este es el otro, también tenemos dos varones y aquí tenemos el otro, dos varones. 3 en 8 y eso significa que la probabilidad entonces de tener, la probabilidad de tener exactamente dos varones es de 37.5%, ¿no? Eso es lo que teníamos exactamente dos varones. Bien, la probabilidad de tener ahora, decíamos acá, a lo más dos varones, a lo sumo también quiere decir dos varones, eso significa menor o igual a 2, menor o igual a 2. Entonces, la única posibilidad es que tengamos acá uno o dos, uno o dos. Y entonces, la probabilidad de que tengamos uno, ¿cuánto sería? Acá tenemos la probabilidad de que sea uno, ¿no? Aquí tenemos entonces la probabilidad de que sean, dice, a lo más dos varones, eso significa la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, eso significa de que sea uno o de que sea dos varones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, eh, dos varones, aquí tenemos dos varones, y aquí también tenemos dos varones, y de que tengamos un varón también está acá, aquí también tenemos de que esté exactamente un varón, y por lo tanto, entonces vamos a tener 6 posibles resultados de los 8, entonces tenemos que la probabilidad es 3/4. La probabilidad de que sean mayor, ahora, por ejemplo, la probabilidad de que sean mayor o igual a 2 es de que sean solamente 2 y 3. Y de que sean 2 y 3 va a ser 4 en 8 y eso es igual a un medio. La probabilidad de que sea mayor a dos varones, la única posibilidad es de que sean 3 varones y por lo tanto esa es, su probabilidad es 1 en un octavo. La probabilidad de que tengamos menor a 2 simplemente la posibilidad es de que sea también acá, la probabilidad de que sea menor a 2 es de que sea simplemente un varón, ¿no? Y la probabilidad de que sea un varón es igual a 3 octavos. Entonces, ¿de dónde van a salir todos estos? Todos esos salen de este espacio muestral, ¿no? De ese espacio muestral. Bien, eh, pero también esa es la forma de asignación clásica, ¿no? Tenemos otra definición también de probabilidad que está relacionada con la frecuencia relativa, ¿no? Nosotros hemos visto cuando hemos estado viendo estadística descriptiva, tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia relativa y especialmente la ojiva nos muestra cómo progresivamente va aumentando la probabilidad de ocurrencia, ¿no? A medida que nosotros vamos avanzando del valor mínimo al valor máximo o de las clases inferiores a las clases superiores. Este comportamiento entonces de la ojiva, que es simplemente el gráfico de la frecuencia relativa, ¿no? Nos permite de alguna manera que utilicemos esta gráfica para asignar probabilidades, especialmente cuando nosotros repetimos un experimento un número de veces bastante grande, ¿no? Entonces, en muchas situaciones prácticas, los posibles resultados de un experimento no son igualmente probables. Por ejemplo, en una fábrica, las oportunidades de observar un artículo defectuoso, una unidad defectuosa, normalmente será mucho más rara que observar un artículo bueno. Ahí no tienen la misma posibilidad, ¿no? Entonces, porque estamos haciendo un control de calidad, va a haber artículos defectuosos, pero lo que nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que la posibilidad de que aparezca ese artículo defectuoso sea lo más mínimo posible y lo que más bien queremos es que la mayor cantidad de esas unidades sean artículos buenos. Entonces, ahí podemos ver también que la asignación de probabilidades es diferente. Va a depender entonces de la frecuencia relativa, de cómo sea la curva de distribución de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, nosotros, en este caso, por ejemplo, de artículos buenos y artículos defectuosos, no es correcto estimar la probabilidad de encontrar un artículo defectuoso mediante el empleo de la definición clásica, ¿no? Porque ahí, en la definición clásica, todos los posibles eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia.
especialmente cuando nosotros solamente lanzamos una vez un dado. Entonces, lo que se utiliza acá más bien es una interpretación de la probabilidad como una frecuencia relativa, cuando la curva de la frecuencia relativa acumulada se va estabilizando. Esa línea de estabilización, entonces, se puede denotar como la probabilidad que nosotros podamos asignar. Supóngase que se desea determinar la proporción de artículos defectuosos en un proceso de fabricación, que es el control de calidad que se realiza, por ejemplo, en el aserradero. Entonces, para esto se muestra un determinado número de artículos. Cada uno de esos artículos simplemente tiene dos posibles resultados. ¿Es defectuoso o no es defectuoso? ¿No? Entonces, cada observación constituye un experimento. Nosotros, si seleccionamos al azar una tabla del aserradero, no sabemos si esa unidad es defectuosa o no es defectuosa, pero simplemente tenemos dos posibles resultados, que sea defectuosa o de que no sea defectuosa. Si el proceso de fabricación es estable y se aseguran las condiciones uniformes, al aumentar el número de artículos muestreados, cuando vayamos aumentando el tamaño de la muestra, la frecuencia relativa de los artículos defectuosos con respecto al número de unidades muestreadas, ¿no?, se aproximará cada vez más a la verdadera proporción de artículos defectuosos, que nosotros lo podemos considerar ya como la probabilidad de que podamos tener un artículo defectuoso, ¿no? Entonces, y lo que estamos haciendo es esto, lo que está acá. Nosotros podemos asignar probabilidades en función, hemos dicho, de la frecuencia relativa. Fíjense acá, nosotros estamos aumentando. Si nosotros tenemos 20 unidades muestreadas, hay 2 unidades defectuosas y por lo tanto tenemos una frecuencia relativa de 0,1, ¿no? Si nosotros tenemos 50 unidades, tenemos 3 unidades defectuosas y tenemos 0,06. Entonces va cambiando esta frecuencia relativa. Si nosotros aumentamos ahora, tenemos 100 unidades, ¿no?, muestreadas, y de estas 100, 12 son defectuosas, tenemos entonces acá una frecuencia relativa de 0,06, que significa una probabilidad del 6%. Si aumentamos a 500 unidades, fíjense que vamos a tener 28 unidades defectuosas, y eso significa un 0,06. Entonces, fíjense acá, ya no va, aquí sí, en los primeros tamaños de 20, 50, la frecuencia relativa está aumentando, ¿no? Pero cuando nosotros ya hacemos a partir de 500 o a partir de 200, cuando vamos aumentando, ya casi no varía mucho la frecuencia relativa, 0,06, 0,06, 0,054. Entonces, acá la frecuencia relativa se está estabilizando, y esa estabilización entonces va a ser la probabilidad de que tengamos unidades defectuosas. Acá fíjense, esto hemos graficado, y por lo tanto, fíjense, esta línea se va a ir estabilizando, y entonces cuando se estabiliza esta línea, entonces esta va a ser la probabilidad de que tengamos unidades defectuosas, y esa es otra manera de asignar probabilidades a un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir como una definición, de que nosotros si tenemos un experimento, el experimento en este caso es seleccionar una unidad y ver si esta es defectuosa o no es defectuosa, ¿no? Si un experimento se repite varias veces, hemos dicho 20, 50, 500 veces, bajo las mismas condiciones, y N sub B de los resultados son favorables a un atributo, por ejemplo, a que la unidad sea defectuosa, entonces va a haber un límite, y ese límite se va a dar cuando la curva se va a estabilizar, aunque nosotros vayamos aumentando más el tamaño de la muestra o de las unidades muestreadas, esa probabilidad, esa frecuencia relativa ya no va a ir cambiando significativamente. Entonces, conforme nosotros vamos aumentando n el tamaño de la muestra, entonces esa línea se va a ir estabilizando, y por lo tanto esa va a ser la probabilidad del atributo que nosotros estamos estudiando. Si nosotros hemos dicho la probabilidad de que tengamos una unidad defectuosa, entonces esa va a ser la probabilidad que tenemos que asignar a que nosotros tengamos una unidad defectuosa en un volumen de producción, ¿no?
Bien, y hemos visto hasta ahí dos maneras de asignar probabilidades. Uno, que es la probabilidad a través del método clásico, otro a través de la frecuencia relativa. Y tenemos otra manera de asignar probabilidades, que es la interpretación subjetiva de la probabilidad. Y muchas veces este método de probabilidades se utiliza mucho, especialmente en forestal. Entonces, la repetición de un experimento bajo las mismas condiciones es la base para las interpretaciones clásicas y de frecuencias, ¿no? Repetir varias veces el experimento, ¿no? Sin embargo, muchos fenómenos no se prestan para la repetición, pero a pesar de esto requieren de una noción de probabilidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es asignar probabilidad, pero en base a la experiencia de alguien que conozca bien las condiciones en las cuales se da un experimento, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos acá, en este ejemplo, una compañía que aseguró en los Juegos Olímpicos de 1980 tuvo que determinar a priori los riesgos de que los juegos no se efectuasen de la manera en que se habían planeado. Entonces ahí hay un riesgo. O cuando se aseguran contra robos, ¿no? Una aseguradora tiene que saber cómo va a asignar la probabilidad de que exista, por ejemplo, un robo o daño a esculturas y pinturas cuyo valor es muy alto, para poder asignar una cuota de seguro adecuada a esa situación. Entonces, las compañías aseguradoras utilizan mucho esto de la interpretación subjetiva. Entonces, nosotros también podemos utilizamos la interpretación subjetiva. Por ejemplo, cuando vamos a un área del bosque, ¿no? Y no conocemos digamos, la composición de especies de esa área, y queremos saber, por ejemplo, una especie en particular, por ejemplo, tipa, ¿no? Más o menos en qué proporción estará en relación a todos los árboles para asignarle una probabilidad. Entonces es difícil que nosotros en esas condiciones estemos repitiendo el tamaño de la muestra para poder ir viendo cómo se estabiliza la frecuencia relativa. Y entonces en ahí posiblemente ahí podríamos preguntar a una persona que conozca muy bien las condiciones de esa área forestal, y podamos preguntarle en qué proporción más o menos se encontrará la especie tipa. Él, de acuerdo a su experiencia y su conocimiento, nos podría decir, por ejemplo, una proporción de un 10% del conjunto de los árboles corresponden a esa especie, o un 15%, o un 20%, o un 5%, y entonces dependiendo de cuál es realmente la experiencia, el conocimiento que tenga esa persona de las características del bosque, más cerca vamos a estar en la asignación de la probabilidad o de esta proporción de la especie, de los árboles de la especie tipa en relación a los árboles de las restantes, de las demás especies, ¿no? Entonces, eso también es importante. Otro aspecto también donde se toma en cuenta la interpretación subjetiva es cuando nosotros queremos poder ver la calidad del fuste, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos ahí operadores en el bosque que todos los días están en constante trabajo, observación de las características, de las condiciones, cómo están creciendo los árboles, podríamos decirle, por ejemplo, cuál es la probabilidad, podríamos obtener cuál es la proporción de árboles que presenten, por ejemplo, un fuste torcido. Entonces, o un fuste de mala calidad. Entonces, para que nosotros podamos ir asignando rápidamente esa probabilidad, podemos preguntarle a los expertos, ¿no? En su criterio, cuál sería la cantidad, en proporción, en porcentaje, de los árboles que presentan fustes torcidos o fustes de mala calidad. Entonces, estamos asignando una probabilidad, pero que no estamos haciendo el conteo ni mediciones. Nos estamos basándonos en la experiencia de una persona que tiene mucho conocimiento, este, que está en constante convivencia con las características del bosque, de las especies, etcétera. Y entonces podemos sacar y asignar muchas probabilidades de esta manera a través de la interpretación subjetiva. Bien, ya no tenemos más tiempo. Bien, entonces vamos a quedar en esta parte. Vamos a quedar en esta parte.
Y les encargo, por favor, estudiar para el examen de la próxima semana. El material, ya les envié los videos, ¿no? Hola. Sí, ingeniero. Bien, entonces, cualquier duda que tengan me hacen saber al WhatsApp. Si es que quieren una clase extra también para el examen, me lo hacen saber a través del grupo.